Padre, una de las preguntas que llegaron para usted es acerca de su opinión acerca de la Revolución Francesa. Muy bien. Si bien no lo tuve sabido ni preparado para hablar de la Revolución Francesa, que ha sido realmente una vuelta, digamos, de 180 grados, Sí. que dio vuelta a la historia, porque tantas cosas que no se hacían o que se imponían simplemente, pero en la Revolución Francesa empezaron a cuestionarse y lamentablemente lo sabían cuestionar los peores, los más arrebatados, Sí. los acomplejados y hacían Resentidos. cualquier cosa. Claro. Y murió infinitud de gente. Ah, sí. Sí. Tanto es que se inventó un aparato para eliminar con rapidez la guillotina. La guillotina. Sí. Ah, fue inventada en esa ocasión. Sí, la inventó un médico. Sí. El médico. Sí, que murió guillotinado. Doctor Guillotin. Ah, y ahí la palabra guillotina. Y ahí la palabra. Del doctor Guillotin. Sí, que es una cuchilla de 60 kilos. Ahora, ¿los médicos no tienen que salvar gente? Y sí, O sea, él inventó una forma, digamos, menos cruel, digamos. la menos cruel, exacto. Porque antes los mataban. Cortaban a sablazos. Claro. Y debía ser un verdugo sumamente hábil Claro. para que de un golpe corte la cabeza de un hombre. Claro. Tremendo. Sí. Entonces él miró, estudió el tema. Claro. Cuchilla de 60 kilos de acero. 60 kilos de Sí. acero. Filosa, que caía de 3 o 4 metros de altura, Claro. y el reo atado abajo. Claro. En un segundo lo No liquidaba. sentía nada el rey. No sentía, salvo el golpe, ¿no? Ahora, ¿por qué murió tanta gente en la Revolución Francesa? Y porque querían imponer sus ideas progresistas, Sí. que habría que ponerles No se preocupe por el cuello, Sí, padre, sí. no toca. Muy bien, ya se sabe. Sí. Bueno, querían imponerlas y claro, no todo el mundo las aceptaba. Claro. O incluso no eran bien formuladas, Mal formuladas. mal formuladas. Claro. Una idea era la jurídica, Sí. de la igualdad de todos frente al tribunal. Frente a la ley. Claro, porque de una manera se juzgaba a los nobles, Ah, de otra manera al clero, claro. de otra manera a los libres Claro. y finalmente a los siervos de la gleba, pobres o esclavos, que todavía existía la esclavitud. Claro. Eso no tenía ningún derecho. Entonces, esa es una buena idea, la igualdad Sí, de todos los hombres ante la ley. exactamente. Tenían 3 siglas: libertad, igualdad y fraternidad. Claro. Pero la fraternidad no se lograba imponer así a la fuerza y con el odio, ¿no? Claro. Entonces. Y de ahí entonces hay gente que resistía. Sí. La provincia, por ejemplo, van de oeste de Francia, Sí. hay frente a Bretaña, Bien. que en general eran gente católica, digamos, con la religión practicada por todo el pueblo. Claro. Entonces, entre otras cosas, juraban fidelidad al rey.
Ahora, padre, entonces la Revolución Francesa estuvo en contra del rey y de la iglesia. ¿Por qué contra de la iglesia y no solamente del rey? Directamente no, porque empezó cuando Francia económicamente se hundía. Entonces el rey convocó, Luis XVI, Sí. convocó los estados generales, así llamados. ¿Qué son esos? Nobleza, clero y pueblo. Y una especie Como parlamentos, así. parlamento universal. Bien. Y había cantidad de sacerdotes perfectamente, Claro. incluso progresistas. Sí. Había uno que yo siempre lo admiro así a través de la historia, Grégoire de Périgord, que era un sacerdote y fue realmente progresista. ¿Y qué es progresista? Progresista, es decir, de suprimir leyes anticuadas. Como esto de los diversos juicios. Claro. Y él era absoluto partidario de eso. Claro. Y fue sacerdote ejemplar. Claro. Y soportó todos los atropellos de la revolución. Sí. Fue ayudante del equipo de Napoleón, Mire. porque Napoleón, cuando una vez que dominó, y dominó con la guillotina. También. Sí. Quien se resistía realmente lo acortaba por una cabeza entera. Porque Napoleón, ¿en qué año asciende al gobierno, digamos, de Francia? Él empezó digamos, su poder absoluto es realmente con el comienzo del siglo XIX. Claro. Él fue uno de los cónsules Sí. 5 años antes, Sí. durante la revolución, Sí. y fue imponiéndose. Ahora, ¿la idea de Napoleón era difundir la revolución o frenar la revolución? Difundir ideas que él veía que eran buenas o principios buenos. Por ejemplo, eso de la igualdad frente a la ley. Principios democráticos, igualitarios. Exacto, era democracia, en fin, como la entendía él. Claro. Y en cuanto a la iglesia, él se daba perfecta cuenta que es la base moral de la nación. Él pensaba Claro, así. sin iglesia, que cualquiera será su propia ley. Claro, claro. Entonces, como ya estaba, no digamos destruida, pero muy dañada La iglesia la iglesia francesa. la revolución empieza en 1789. Esa es la famosa toma de la Bastilla. Ahí está. Claro. Sí. Y dura prácticamente hasta 1800. Bastante. Sí, que es cuando ya todo el poder estaba en manos del cónsul vitalicio. Ese título le dieron Sí. al militar Napoleón Bonaparte, Sí. que era un hombre muy joven todavía, ¿no? Y era realmente militar. Nosotros diríamos aquí milico. Milico, ¿no? claro. Se hizo famoso cuando creo que andaba por los 26 o 27 años y se encargó de defender el puerto de Toulon, Sí. en el sudoeste de Francia, Sí. que querían invadir los antirrevolucionarios, porque en Europa las monarquías empezaron a darse cuenta que eso era peligro para todos, no solo para Francia. Eso que la república vendría a ser.
Y sí, porque primeramente subsistió la revolución con el rey, pero una vez que descubrieron que el rey quería escaparse de la Francia revolucionaria, Sí. fue apresado, fue juzgado y guillotinado. O sea, la idea original de la revolución no era derrocar al rey, o sea, no fue la primera idea. No era solamente eso, sino era de revisar todo. Ah, revisar todo. Sí. La igualdad frente a la ley, Claro. la religión, el buen manejo de la economía, supresión de las grandes propiedades, latifundios, Ajá. y reparto a la gente de trabajo. Ajá. Sí, Una especie sí. de reforma así agraria. Una Sí, cosa así. reforma agraria, sí, señor. Y todo eso, si hubiese sido dirigido, digamos, por Napoleón de entrada, Sí. no se habría hecho tanto mal, porque no andaba con vueltas sujetando el delito. O sea, hubo un grupo de revolucionarios. ¿Quiénes son estos? Que, por Los- ejemplo. Eran de origen burgués en general Sí. y antimonarquistas, anti-nobleza, Sí. anti-iglesia, Sí. justamente el socialismo enseñaba ya, antes de la revolución, Sí. que hay tres sociedades parasitarias: Tres sociedades parasitarias. la nobleza, La nobleza, el ejército el ejército y el clero. y el clero. Claro. Bueno, y bueno, esa idea penetra y hay que sujetar a todos, pero por ejemplo, sin ejército no pueden hacer nada. Claro. La fuerza se necesita. Claro. ¿no? Entonces, y el clero también, digamos, oprimido por todos estos, más bien anarquistas que otra cosa, y resistían. Hubo eliminaciones, hubo destierros, por ejemplo, a la Guayana, acá, Sudamérica. Desterraron al clero francés. Sí. Mira. Y realmente muchos se portaron muy bien. Sacerdotes, monjes, el episcopado no era gran cosa. Demasiadas diócesis y demasiados obispos, Claro. y gente indigna de estar en esos puestos. Indignad de ser obispos. Y que, en fin, habían ascendido por su familia. Claro. Por ejemplo, este famoso que quería ser militar, pero rengueaba, era obispo. No importa. Sí, de los primeros. No importa. Y él subió al episcopado. ¿Quiere un pañuelo, padre? ¿Quiere un pañuelo? Para lo cual, tengo. Para lo cual era indigno. Y Claro, eran títulos tipo nobiliario los obispos. sí. Y primero defendió los derechos de la Iglesia, propuso que frente a la bancarrota económica, el clero en general haga su gran contribución al rey Sí. para que pueda salir del aprieto. Sí. Y no bastó eso, sino que terminó proponiendo que el Estado sea
el propietario de los bienes de la iglesia, con la condición de mantenerla, ¿no? Porque, por ejemplo, mantener las catedrales francesas, lo que costaba eso. Claro. Bueno, entonces que sea del Estado, que incluso a más de un cura u obispo le gustaba. Tener tipo basílicas de Luján a cada paso, y para mantenerlas costaría, bueno, que las mantengan y las mantengan bien. Claro, la secularización creo que se Sí, llama sí, ese sí, proceso, sí. ¿no? Creo que es así. Y Hoy sí. en Francia La- los bienes de la iglesia pasaron a manos Pasaron del al Estado. Estado. Claro, La catedral Notre Dame, sí. que fue se prendió fuego o la incendiaron. Sí, 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 recientemente. Sí. Yo sigo sospechando que fue incendio. Y sí, claro, sí, ¿no? sí, obviamente. Y bueno, el Obviamente. Estado se hace cargo de reconstruirla. Todavía están trabajando. Sí, sí, creo que van a traer madera de sus pagos, Sí, de Croacia. sí, sí, sí. ¿No? El roble. El roble croata. El roble croata, exactamente. Bueno, ¿no? padre, esas ideas revolucionarias ¿de dónde surgen? ¿En la cabeza de quién? ¿En qué momento de la historia? ¿Quiénes son estos ideólogos? Hubo, digamos, como los más arrebatados, ¿Quién es Voltaire? el Voltaire fue uno, sí, que aunque no tenía tantas ideas cuanta pluma para atacar a cualquiera. La pesadilla del clero lo llamaban. Sí, 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 sí. Claro, era muy, muy ácido el tipo, Sí, ¿no? sí, ácido realmente. Sí. Y eran, como ya mencioné, a los socialistas, con 3 tipos de parásitos. Claro. Eso Pero son ideas nuevas esas, ¿no? Eran ideas que venían no, de la filosofía tradicional. no, era algo nuevo. Algo nuevo, ¿no? Porque en Descartes no encontramos eso. Y No sé, concretamente, quién es Rousseau, no sé. la ciencia, Talleyrand era Talleyrand, el el obispo, sí, Ok, Gracias, por la orden, yo estoy ahí. No se preocupe, sí. que dejó el sacerdocio. Bueno, muchos curas dejaron el sacerdocio, ¿no? Sí, pero muchos se mantuvieron también. Lo que pasa es que en aquella época ser cura era como ser abogado, Y no sé, en muchas zonas era como una profesión era el más. único que podía salir A de estudiar. la chacra. Claro, era una forma de progreso social. Claro, No es que tuviesen y vocación, de instrucción, por eso. ¿no? No tenían vocación. Ni por las ramas. Era como una clase social. el Sí, clero, señor. Más que Bueno, una vocación. Talleyrand, él había, como dije, por Rengo no lo aceptaron en el ejército. Sí, Entonces, claro, y como noble habría sido general, vaya a saber. ¿No? Entonces entró en el clero. claro. ¿No? Y se sabe cuando en el seminario el San Sulpicio de París, famoso, había días libres y bueno, sabían ir a visitar un monasterio o una estancia de no sé quién. Sí, sí, sí. ¿No? Él visitaba a sus amantes. A sus mujeres. Sí, sus mujeres. Claro. Y bueno, y fue ordenado, fue luego consagrado obispo y al inicio se portó bien, Claro. pero luego aprobó todo lo que exigía el Estado. Claro. Y fue ministro durante el terror, que así se llamó el primer periodo, durante el consulado, cuando entró Napoleón Bonaparte, y luego Napoleón como un cónsul vitalicio y finalmente emperador. Bueno, Talleyrand siempre en
un puesto alto, Claro. y político era. Un hombre inteligente. Sí, Claro. no hay que negarle su habilidad política. Padre, entonces, a ver, Luis XVI convoca estos consejos generales con la finalidad de aumentar los impuestos, entiendo, ¿no? O sea, Y sí, había que regular regular, porque... recaudar, Sí, recaudar, porque el predecesor, Luis XV, se preocupaba más de su amante, la Claro. famosa princesa de Pompadour, claro. que de la economía del Estado. Claro, porque estos reyes gastaban mucho, Y sí, vivían en una forma escandalosa. sobre todo si no sabían dirigir la Claro. economía. Digo, ellos tenían esos grandes palacios con infinidad Todo eso de costaba, habitaciones, sí, un contraste muy grande con el pueblo. con el pueblo, Sí, sí, sí. ¿no? Digamos, Sí, escandaloso. de allí que mucha gente del pueblo apoyó la revolución, Claro, efectivamente. claro. Y muchos curas, como cité a uno, a Henri de Périgord, Sí, ¿no? que fue sacerdote durante todo el periodo revolucionario sí. e imperial luego de Napoleón, excelente sacerdote, Mire, y siempre fiel y lógico con sus propias ideas. él apoyó la revolución, Apoyó las reformas, algunas reformas. sí, Claro. pero no los delitos que se cometían. Claro. Lo que pasa es que la revolución un poco algunos lo entendían como el inicio de una nueva época de la humanidad, ¿no? El año cero. Y sí, Era fue un poco una... Sí, Estaban fue. medio locos, Algo de como una eso, utopía, así, algo de eso es cierto. algo exaltado. El Napoleón editó su famoso Código Civil, Sí, el que fue publicado en el año 1804. Y en una conversación dijo en público: me olvidarán o me criticarán, pero mi Código Civil quedará para siempre. claro. Y efectivamente. Efectivamente, claro. Sí. Que a mucha gente del clero no le gustó. Claro, Hubo cláusulas, por ejemplo, el matrimonio civil, claro. ¿no? Que nadie entendía cómo me voy a casar si no es delante del altar con juramento de fidelidad, Claro, ¿no? Pero él facilita a la gente que sabía que no eran ni tan religiosos y muchos no creyentes, claro. entonces con el matrimonio civil. O sea, es como que se separa el Estado de la Iglesia, En buena parte, que sí. anteriormente no estaban separados. Es que El Estado laico, famoso, la idea del Estado laico. sí, hubo mucho de eso. Su idea con respecto a la Iglesia, como dije, era de afirmar la base moral de la nación Claro, y por ese lado protegía a la Iglesia, claro, ¿no? Incluso reformó, por ejemplo, redujo las diócesis, ajá, porque había demasiado gasto para tantos obispos. claro, Entonces cada departamento, ¿no? Su diócesis, claro, ¿no? Y que maneje la Iglesia francesa los metropolitanos, es decir, sí, los digamos obispos de alto rango. de las ciudades principales, Y digamos. sí, como eso ya lo había impuesto Carlomagno, Claro, el siglo IX, mire usted. ¿no? Entonces, un poco la revolución, según lo entiendo, es como una mezcla de cosas buenas y malas, Tal cual. ¿no? Como dice Tal por cual. ahí el Tal gran cual. escritor Dickens, Charles Sí, Dickens, sí, sí.
en las dos ciudades. Dice la época de la luz y de la oscuridad, Y sí. de la esperanza y de la desesperación. O sea, es como una confusión, ¿no? Entrelazado de ideas buenas con malas, y Y sí, por eso es muy confuso, ¿no? sí, sí. Porque nosotros en la escuela siempre aprendimos que la Revolución Francesa es, fin, la gloria, lo mejor, pero después cuando uno estudia se da cuenta que no es así, Que no es que así. tiene lugares muy oscuros la Revolución Francesa, ¿no? Y mucha justa- sangre corrió, mucha sangre. Justamente en el noroeste de Francia, Sí, Vendée y Bretaña, exterminaron gente que da sí, espanto. sí, porque todos, niños, mujeres, todo, sí, el se genocidio. oponían, sí, destruían. Era espantoso. Claro, ¿No? Porque no querían aceptar que se imponga esas ideas que la gente creía de estrafalarias. claro, que iban en contra de la gran tradición monárquica, católica, de la hija predilecta de De la la iglesia. iglesia, de los Sí. grandes reyes, ¿no? Sí, sí, La sí. monarquía francesa. Y sí, Es difícil ir en contra de eso. por supuesto. Por ahí leí, padre, que la Revolución Francesa no fue francesa, sino las ideas las sacaron de Inglaterra, en realidad, que fue De Inglaterra venían la idea muchas de cosas. Sí. la monarquía parlamentaria es inglesa. Sí, 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 ¿no? sí. Que en Inglaterra parece que las cosas se hicieron mejor, parece, no sé. Los ingleses se salvaron cuando le pusieron bozal, digamos, al rey, Claro, ahí está. porque el famoso Enrique VIII, Sí. con sus 6 matrimonios, la cantidad de gente ahorcada y Claro, sí, sí. Tomás Moro, Sí, una locura, sí. una locura. Pero se dieron cuenta, no hay que dejarles que hagan lo que quieran, Claro, que sean un símbolo del orden y del país, claro. ¿no? Pero que no se hagan los locos. Claro, que el rey tiene que estar bajo control de la ley también. No está sobre la ley el rey. Exactamente. Eso mismo en la iglesia, en el concilio anterior a Florencia, Sí, habían decidido que cada 10 años debe haber concilio general. bien. Entonces, porque hubo 3 papas simultáneos, Claro, y al liquidar eso, bueno, ahí se impuso una cláusula que en el cisma el papa es inferior al concilio general. claro. Bueno, esto se defiende sobre todo en el concilio de Basilea, en el 1432, si mal no recuerdo, Sí, convocado por el Papa Martín V, sí, que murió enseguida. Luego viene Eugenio IV, ¿no? Y el principio del concilio es que el Papa debe ser responsable a la Iglesia claro. y Que no está sobre la no iglesia. está sobre la Iglesia, Claro, porque todavía observaban los papas el famoso Dictatus Papae de Gregorio VII, sí, que decía que la Iglesia romana no puede ser juzgada por nadie. claro. Es decir, el Papa, concretamente, no puede ser juzgado por nadie. Claro, y es la idea, la misma idea la que se aplica en las monarquías absolutistas, Exacto. que el rey no puede ser juzgado por nadie, Por nadie. lo cual es un disparate, Es un disparate. que es un hombre, ¿No? Es un que disparate. ¿no? Y fue mártir, la esposa del zar Nicolás II, Sí, ruso. Ella le decía al marido que él debe ser zar absoluto, claro, pero andás gobernar absolutamente semejante país, claro, ¿no? Y así fue. y así fue. Se derrumbó todo, ¿no? Claro. Y bueno, lo mismo exigían en la iglesia,
Y los ingleses se dieron cuenta a tiempo y al rey le impusieron esa cláusula. Si sos la cabeza, el símbolo Sí. del poder, del orden, de Sí. todo lo que se quiera, pero sos responsable frente al reino. Claro, Y eso te lo indica el Parlamento. claro, Bueno, claro. Bien, o sea, como un equilibrio de poderes. exactamente. De ahí semejante, bueno, no tristeza, porque la reina Isabel de Inglaterra murió a los 96 años. ¿No? Sí. Hace poco. Sí. Pero el funeral fue impresionante. Sí. Era algo que no se ve, si alguna vez se logra ver. Sí, es como un símbolo, no sé. Y sí, y eso que ¿Qué méritos tuvo esa mujer? Más de que vivir 96 años tampoco es un gran mérito, digamos. ella, ¿Qué es lo que hizo en realidad? No sé qué hizo. nada especial. Nada especial. Pero cuando hacía falta decir, decía. Claro, era como la idea, el soporte moral, el símbolo. Cuando lo de las Malvinas, Sí, ¿no? Ella dijo, no se toca el continente, claro, solamente la lucha por las islas. claro. Porque había un general que quería cañonear Buenos De Aires. acuerdo, sí. Sí. Más bueno, y durante la Segunda Guerra Mundial, el monarca también apoyaba moralmente al primer ministro de Churchill, Y digamos. sí, No carece de sentido la monarquía, tiene sentido, ¿no? sí, no. Es decir, la monarquía absoluta realmente no tiene sentido. No. Y ahora digo, la iglesia en esa época estaba dividida, entiendo, padre, porque había sacerdotes republicanos y sacerdotes monárquicos. El Papa apoyaría al rey, supongo yo. Los estados vaticanos estaban en contra de la Pero república. Pío VII, Sí, si bien mantenía el estado de la iglesia, ¿no? Pero era de ideas muy abiertas. ¿ah, sí? Sí. Era, podríamos tildarlo de progresista. A Pío VII. Pío VII era abad benedictino, Sí, que fue elegido papa a los 56 años claro, de edad. claro. Y cuando Napoleón le guiñó el ojo que quería restablecer la iglesia en Francia, Pío trabajó con todo su poder a favor A favor de... de las ideas de reforma Sí. para restablecer la iglesia. Bien, porque la iglesia había sido suprimida durante el terror. Hicieron de todo. Así como en la Rusia Como en soviética. Rusia. Destruyeron los templos, mataron curas. Sí. Así, salvaje, digamos. Hay una historia muy linda Sí. de las carmelitas. Ah, sí. Sí, que, La de Bernanos que trata él, ¿no? Sí, En su sí, famosa sí. obra de teatro. sí, que, Diálogo de Carmelitas. que fue cierto. ¿Sí? Eliminaron toda la comunidad. Sí. No sé si lo último hubo una monjita que se asustó y dejó los hábitos inmediatamente cuando vio el arresto Sí. de sus compañeras. Sí. Entonces, en la obra del teatro Sí. se ve muy bien, Sí. las traen a las monjas, pero de civil, Sí. cabeza descubierta, y se presentan a la guillotina Sí. cantando el Veni Creator. Sí, es muy emocionante. Sí. Muy emocionante. Y la monjita eso lo mira y mira cuando ya estaban terminando. Yo también soy carmelita. Sí. ¿No? Y la liquida. Y la liquida. ¿No? Claro, porque en aquella época todos tenían que prometer fidelidad a la revolución, si no eran Y contrarrevolucionarios tal y a cual. la guillotina. Por eso Tal cual. mataban Sí, a todos los que no se adherían al nuevo ideal, los mataban.
Por eso mataban a cualquiera. Tal Monjas, no sé, campesinos. Sí, 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 sí. Entonces yo me pregunto qué clase de libertad, de igualdad, de fraternidad. No. O sea, libertad solamente para aquellos que están de acuerdo conmigo. Ahí está. ¿No? Sí, 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 sí. Es raro. Sí. Y bueno, y ahí aparece el providencial general Bonaparte, Napoleón, Sí. que apretó todo, ¿no? Y empezó a imponer ideas nuevas, revolucionarias, pero impuestas ordenadamente y con sentido. O sea, él siguió el proceso revolucionario, pero en una forma más prudente, más Sí, moderada. Sí, señor. ¿Y qué pasó con los primeros revolucionarios? ¿Terminaron todos con la cabeza? Uno decapitaba a otro. Claro, entre ellos se mataban. Entre ellos. Una locura total. Y sí, era locura total realmente. Claro. Ahora, Napoleón, esto de querer ser emperador y todo eso, porque en realidad, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué tuvo que irse a Rusia o todas esas aventuras militares? Eso ya, ahí viene la política internacional, Claro. que no es solamente la revolución, Claro. sino los poderes que había, Alemania, Austria, Rusia, Turquía, todo eso había que equilibrarlo. Claro, porque eran todas monarquías. Sí, y él lo mantenía más o menos en el temor de Dios. Sí. Y bueno, Rusia era algo muy poderoso, muy extenso, y decidió invadir, ¿no? E invadió. Incluso dicen los politólogos que, sobre todo los militares, que fue más inteligente la avanzada militar de Napoleón que no la de Hitler. Mire usted. Hitler decidió invadir por toda la frontera, 3.400 kilómetros. Sí. ¿No? De ahí fue que avisaban los generales o los oficiales de frontera: están entrando por todos lados, ¿qué hacemos? Sí. Stalin dijo: resistan, ni un palmo de terreno se le puede permitir. Sí. ¿No? Pero defender la invasión de 3.400 kilómetros. Claro. En cambio, Napoleón entró en forma de cuña al centro, a Moscú, que si lo hubiese hecho Hitler, vaya a saber si no conquistaba toda Rusia. Claro. Porque era el nudo ferroviario. El nudo ferroviario. Claro, Claro, todas las comunicaciones. Sí. Claro. Cortaba todo y ocupaba. Claro. Y bueno, tuvo así tantas ideas acertadas, perfectas. Sí. ¿No? Pero también el hecho que por plebiscito fue restablecida la monarquía con un plebiscito popular. Exacto. O sea, el pueblo referéndum. La misma gente que derrocó al rey, sí, ahora quería otro rey. Y sí. Y digamos con referéndum, como se dice actualmente, sí. ¿no? Eso le gustó ya. Y querían que él fuese el rey. Y sí, ya se enamoró de su propio poder. Claro. ¿No? Y bueno, ahí empezó a fallar en algunas cosas. Claro. Y ahí fue que los franceses mismos lo destituyen, lo llevan a la isla de frente a allí a Siena o Florencia en Italia, Elba, sí. ¿no? Ahí lo tuvieron encerrado, pero como no lograron renovar rápido Francia, entonces él escapó de Elba y claro, la gente se enloqueció cuando lo vio.
Claro, ¿no? Y ahí fue que tuvo la última batalla, Waterloo, claro. ¿no? Que no pudo ganarla, Sí, ¿no? Ahí fue arrestado y llevado a Santa Elena, claro. ¿no? Pero tenía muchas ideas muy acertadas. Ahora, fue una época muy trágica para Francia. Francia quedó muy debilitada, entiendo. Sobre todo, como dije al principio, Napoleón, con todo su patriotismo, con su organización, etcétera, etcétera, deja Francia sin varones jóvenes. Claro, porque a Rusia, ¿cuántos fueron a combatir? 600.000. Y volvieron. 23.000. Tremendo. Sí, entre otros croatas. Ah, sí. Sí, porque cuando el ejército... Claro, él iba reclutando a su paso por Austria, no sé, por... Y tenía... Estuvo la famosa esta batalla de la batalla que él gana contra la coalición austríaca rusa. Bueno, Sí, ya se me acuerdo. Austerlitz. tenía gran sentido del honor militar. Sí, Así cuando entraban en Croacia, los croatas resistieron, pero como fieras, los croatas eran parte del Imperio Austrohúngaro. que ya existía el Imperio Austrohúngaro. Sí. Simplemente llevaba el nombre de Imperio de Austria, después se agregó el de Hungría. Ok. Sí, y resistieron como fieras, murieron cantidades, quedó el valle por donde entraban como si le hubiesen arado. Mire. Y cuando vio eso, hizo recoger a los heridos y curarlos, Sí. sepultar a los muertos con todo el honor de la Iglesia Católica. Sí. Y los pocos prisioneros que había, y sobre todo los heridos que se curaban, les ofreció entrar en su propio ejército. Dijo, si tuviese 100.000 de estos, conquisto el globo. De estos croatas. Sí. Y muchos fueron a Rusia. Claro. Y no Y volvieron. ahí quedaron. Sí. También muchos españoles, creo, ¿no? También. Porque Napoleón se hace de España, creo, ¿no? Sí, en España en 1808 y Rusia en 1812. Es ahí donde nuestras repúblicas latinoamericanas aprovechan para independizarse, Independizarse. ¿no? Sí, sí. Con la debilidad de España, Claro. ¿no? Sí, sí, sí. Era el momento oportuno. Pero nosotros no hacemos monarquía sino república ya. Aunque creo que Belgrano quería hacerle una monarquía. Sí, sí, ¿no? sí, señor. Sí, señor. Estaba la idea de... Incluso la bandera argentina, Sí, que es el manto de la Inmaculada Concepción, sí. símbolo de la monarquía borbónica. Ah, mire usted. Sí, señor. Ah, Y Belgrano quería eso. Belgrano quería una monarquía, no sé, Y traer... las Provincias Unidas del Sur, Claro. ¿no? Y el Brasil tenía monarquía. El Brasil tenía monarquía, Sí. el reino de Brasil. Sí, 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 señor. Claro. ¿No? Y vaya a saber si hubiesen tenido un reino tipo Inglaterra, Sí. aquí la historia habría sido mucho más positiva. Bueno, pero Estados Unidos, en realidad, dicen que Estados Unidos también es una monarquía, porque el presidente de Estados Unidos no es cualquier presidente, es una figura monárquica, Y sí, ¿no? Es presidencialista.